el Señor les bendiga. Mientras nuestros niños van a su clase, comentarles por qué estoy aquí. Es poco común que alguien que no sea pastor el día domingo esté en este lugar. Lamentablemente ellos están enfermos, no hay nadie de gravedad, pero sí están convalecientes y están tan complicados que no pudieron estar, digamos, así que lamentablemente me van a tener que escuchar a mí. Así que el Señor los bendiga. Dejaron saludos los pastores, ¿cierto? Y las disculpas porque obviamente no pudieron estar en este día. Pero como les digo, el pastor Pepe ayer ya estaba un poco complicado y hoy día ya definitivamente el pastor David también ya estaba con dificultades, ¿cierto?, de salud. Así que, les pido que estén orando, desde ya estén orando por nuestros pastores para que, obviamente, el trabajo de ellos es un trabajo que es más de tiempo completo, un trabajo que es complejo, por tanto siempre tenemos que estar orando por ellos. Siempre hay luchas, siempre hay dificultades en la vida pastoral, por tanto tenemos que estar apoyándolos, digamos, no solo con saludos, sino también con oración. Ya entendemos que esto es una vida espiritual, así que necesitamos bendecir a nuestros pastores en eso. ¿Ya? Desde ya le voy a pedir que abra sus Biblias. Busque Gálatas, capítulo 2, versículo 20. ¿Sí lo encontró? Si no, ¿quién no tiene? ¿Quién no lo ha visto? Obviamente están proyectados. Están proyectados ahí en el proyector para preguntarles. Que el Señor nos bendiga. Dice así, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Vamos a leerlo de nuevo. Dice en Gálatas capítulo 2, versículo 20, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Tu palabra, Señor, ya el leerla nos trae, Señor, un mensaje, Señor, ya nos exhorta, Señor, ya nos invita, Señor, esta tu palabra, Señor. Permite, Señor, que esta tu palabra, Señor, pueda ser exhortada, Señor, correctamente. Por tanto, pon unción en mis labios, Señor, bendice mi vida, Señor, para que tú puedas usarme, Señor. Señor, aunque no soy digno, Señor, en este día te pido, Señor, que me bendigas para bendecir, Señor, a mis hermanos, Señor, y que podamos, Señor, entender el real sentido de lo que tú quieres hablar, Señor. Señor, que no sean palabras humanas, sino sea tu Espíritu Santo, Señor, trabajando en nuestra vida, Señor. Bendícenos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Que el Señor nos bendiga. Tome su asiento. Vamos a sentir más cómo hacen. Este libro de Gálatas, probablemente ya lo haya leído, un libro muy cortito. Tiene, ¿cuántos?
tiene 6 capítulos. Tiene 6 capítulos, no muy extenso. Este libro de Gálatas, para poder hacer un contexto de lo que estamos leyendo, el libro de Gálatas fue escrito por el apóstol Pablo. ¿Ya? Y el libro de Gálatas fue escrito en circunstancias donde se dirigía a un pueblo judío. No estaba dirigido a iglesias en particular, si bien estaba dirigido a la iglesia de Gálatas, pero básicamente estaba más bien dirigido hacia un foco más bien judío. ¿Por qué? Porque había una cierta disputa cuando en la antigüedad los judíos estaban cristianizándose, ya estaban convirtiéndose al cristianismo, pero ellos querían mantener ciertas costumbres judías, ¿ya? Y ahí, bueno, está todo lo que es la circuncisión particularmente, que era un tema fuerte en ese tiempo. Y ellos decían, ¿sabes qué? Ok, te conviertes, ¿cierto? Te entregas a Cristo, pero tienes que seguir manteniendo ciertas tradiciones que vienen del pueblo judío. Entendamos que las tradiciones son milenarias. Desde que Dios se presentó al pueblo de Israel, manifestó ciertas reglas, y estas reglas llegaron incluso hasta la época de Cristo, ¿cierto? Que era parte de la circuncisión, por tanto era difícil de arraigar. Era difícil de sacar. Y el pueblo judío, que se estaba convirtiendo al cristianismo, mantenía eso en su cabeza. Y entendía, dice, ¿sabes qué? Sí, me entrego a Cristo, pero también tengo que mantener las tradiciones porque fueron entregadas a su tiempo. Ahora, Pablo se dirige mediante este libro, más bien carta, ¿cierto? A Gálatas, y con el afán de decir, ¿sabes qué? Ya se separan las aguas. Finalmente, todo lo que tú consideraste como tradición, todo aquello que tú quieres mantener, es basura. Ahora, lo que vive tiene que ser Cristo. Cristo es por cuanto nosotros vivimos, y ya no por actividades o tradiciones humanas. ¿Se va entendiendo, cierto? ¿Sí? La introducción es complicada. Siempre las introducciones son complicadas. Por tanto, Pablo refuta estas enseñanzas y habla de libertad. Pablo habla de la libertad, pero una libertad que ya no tiene que ver con acciones o cultos tradicionales, sino tiene que ver con una libertad de estar con Cristo, sin sometimiento a una ley en particular o una forma de hacer las cosas, como era, por ejemplo, lo que era la circuncisión, sino más bien una libertad de esto, una libertad de vivir más bien enfocado en Cristo, enfocado en nuestro Señor Jesucristo, y ya sin ataduras pasadas, sin ataduras antiguas que solamente hacían entorpecer y poner más carga en la vida de los nuevos creyentes. Bien, por tanto ahí es cuando nace un versículo que es el versículo referencial de esta prédica, que dice: con Cristo estoy justamente crucificado, y ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo. Yo pregunto, ¿cuántos pueden decir esto? Con Cristo estoy justamente crucificado. Es difícil. Es difícil porque eso significa hacer morir cosas. Porque Cristo fue crucificado no para ser exaltado, fue crucificado para morir. ¿Cierto? Fue crucificado para morir. Por tanto, cuando Pablo habla, con Cristo estoy juntamente crucificado, dice, yo estoy con Cristo ahí. ¿Cierto? Muriendo, muerto, ¿cierto? En ese proceso. Dice, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿Qué significa y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí? Lo puedo resumir como dejar de ser, dejar de existir. Pablo, judío, hombre enseñado en las tradiciones del pueblo de Israel, él viene
como un tirano. Acordémonos que él era perseguidor de los cristianos. Él asesinaba a los cristianos. Y él llega un minuto con el encuentro de nuestro Señor, ¿cierto? Y hay una transformación absoluta. Él fue enseñado fuertemente en las tradiciones judaicas, en las leyes. Y él fue confrontado con la misma presencia de nuestro Señor. Y él es quien dice, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. La profundidad de Pablo de hacer morir aquello que lo ataba a sus tradiciones. Imagínense, hermano, era asesino, mataba gente en pos de su tradición. Era una persona que perseguía a los cristianos. Hablamos de perseguir, pero los perseguir no eran que los perseguían y solamente los apresaban, sino asesinaban cristianos. Este hombre es confrontado en ese tiempo. Imagínense nosotros ver una persona persiguiendo cristianos o matando gente por una causa. Nosotros generalmente lo apuntaríamos con el dedo, ¿cierto? Oye, esta persona está matando gente. Pablo era de ellos. Pablo era una persona que era criado de cierta forma, era enseñado de cierta forma y perseguía cristianos. Y obviamente tenía una condición del judaísmo muy fuerte. Pero él dice, y ya no vivo yo. Él tiene un encuentro personal con Cristo, él tiene un encuentro personal con nuestro Señor y dice, ¿sabes qué? Desde que yo me encuentro con Cristo, hay un antiguo camino y hay una nueva forma de ser. Hay una nueva forma de ser. Pablo, posterior al encuentro con Cristo, nunca más vuelve a ser la persona que era. Pablo entrega su vida y deja atrás su forma de ser. ¿Tenía un desafío mayor? Sí, era hacer la voluntad de Dios. Luego dice, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Cuando nosotros como cristianos llegamos a Cristo, y cada uno tiene una realidad distinta, porque Dios no es un Dios monótono que actúa de la misma forma con todos. No es un Dios así cuadrado. Nosotros limitamos a Dios. Dios actúa de forma distinta con cada uno de ustedes, ¿cierto? Conmigo también. Por tanto, cuando tenemos un encuentro con nuestro Señor, ¿qué es lo que hace Dios? Empieza a trabajar en nuestra vida, pero no necesariamente funciona igual como funcionó con Pablo. No que se nos apareció Jesús, ¿cierto? Con un resplandecer que nos deja ciegos. No funciona así. Llegó a nuestra vida, se nos apareció Cristo, pero para muchos, y yo hablo en título personal, empieza a trabajar progresivamente, paulatinamente. Empieza a trabajar de una forma y empieza a sacar aquellas cosas que obviamente que no son de bendición para mi vida y que no me acercan a Dios. Y cuando Pablo dice, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, habla de una renuncia. Habla de una renuncia de la vida de Pablo como líder judío. Generalmente cuando nosotros llegamos a la vida cristiana, siempre mantenemos ciertas actitudes pasadas, ¿cierto? A lo mejor palabras que no son muy decorosas, no sé, malas costumbres, cosas que sabemos y entendemos que no pertenecen a una vida de cristiano. Y Dios trabaja en eso. Dios trabaja en eso y nos va moldeando. Nos va moldeando y va diciendo, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Aquellas cosas que aprendiste desde pequeño, aquellas cosas que te enseñaron desde pequeño, porque lamentablemente no todos vienen de una familia con buenas enseñanzas, ¿cierto? Y aquellas cosas que te enseñaron de pequeño no necesariamente son las que yo quiero para ti. Y aparece Cristo en nuestra vida y empieza a trabajar en nosotros, buscando
buscando una persona nueva, buscando a un hombre, a una mujer distinta, una transformación, un morir a un morir no tan solo a nuestras tentaciones, al pecado que hay en nosotros, sino morir incluso al orgullo que hay en nosotros. Morir también incluso a los planes que nosotros tenemos considerados dentro de nuestras vidas. A veces nosotros planificamos y Dios nos borra eso y nos dice, oye, es por acá. Y nosotros volvemos a construir por acá. Y Dios los borra y te dice, es por acá. Y nosotros volvemos a construir ahí. Pero Dios está trabajando. Entiende que es un proceso. Cuando los que son padres entenderán que uno de repente tiene que decir 1, 2, 3 veces a un niño. Y no porque el niño sea desobediente, porque está aprendiendo. Y tu vida y mi vida es igual. Está en un proceso de aprendizaje, en un proceso hermoso que interviene la presencia de Dios en nuestras vidas, que interviene su palabra moldeando nuestras vidas hasta que podamos decir, y ahora lo que vivo yo, ya no vivo yo, y ahora ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Empezar realmente, hermanos míos, empezar realmente a tener una muerte continua de nuestra vida. Que nuestras pasiones, nuestros intereses, los más jóvenes, nuestros intereses, nuestros proyectos realmente son secundarios cuando entendemos que la voluntad de Dios tiene que ser el morir yo en mi vida y realmente renacer Cristo en mí. ¿Saben, hermanos, que es complejo? No es algo que uno dice, oh, pues, es como que me tomo una pastilla y ahora sí soy un nuevo cristiano. Eso no existe. No es algo que recibí a Cristo y, listo, ya se me solucionaron todos mis problemas. Eso no existe. Es un tema de decisión. Es un tema de decisión. Pablo, si bien se encontró con Cristo, Pablo no fue obligado. No dice, desde ahora en adelante tú tendrás que. No, en ninguna manera. Pablo voluntariamente entregó su vida. Y lo que vivía, realmente lo decía porque era un proceso que él estaba viviendo. Realmente era algo que él estaba viviendo y no fue obligado, sino fue totalmente voluntario. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. ¿Cuántas veces lo que vivimos en la carne nos doblega? ¿Cuántas veces nuestras tradiciones, nuestro pasado llega, se hace presente y nos doblega? ¿Cuántas veces lo que sufrimos, guste o no nos guste? Generalmente el sufrimiento no es bueno, ¿cierto? Cuando sufrimos, eso nos doblega. ¿Cuántas veces nos dicen algo y nos doblega? ¿Cuántas veces se nos manifiesta una dificultad y eso nos doblega? Hermano, yo no estoy hablando de que usted sea un superhombre. Por eso la Biblia, Pablo dice, y ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Porque cuando yo paso esas dificultades, no es cristiano el que la tiene que pasar, sino tengo que hacer florecer a Cristo y mostrar a Cristo en mi vida en esa dificultad, en esa problemática, en esa circunstancia. En ese momento yo tengo que hacer vivir y relucir a Cristo. Y por tanto, lo que luego yo podría decir, y lo que ahora vivo en la carne, posterior, cuando yo ya muero, cuando ya Cristo vive en mí, ahí yo puedo decir, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe. No es que simplemente lo vivo,
sino lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Lo vivo en la fe de Cristo, en Cristo. Lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Y miren lo precioso como termina el versículo, dice, el cual me amó. El cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Cristo nos muestra primeramente. No es que simplemente te dice, oye, muere tú y ahí yo vivo. Cristo ya murió. Nos da el ejemplo. Él entregó su vida en la cruz del Calvario y a veces lo vemos como una película, ¿cierto? Como cuando nos muestra la película La Pasión de Cristo y eso, como algo que pasó y ya pasó. Hermanos, fue derramada la sangre de un rey. Fue derramada la sangre de un rey a causa suya, a causa mía. Y Él nos enseña primeramente, es Cristo quien nos enseña primeramente a entregar, a morir. Cristo murió para que viviéramos nosotros. Y Él nos dice, muere tú para que yo viva en ti. Qué hermoso lo que hace Cristo, que nos dice, ¿sabes qué? Realmente tienes que morir. Realmente tienes que dejar tus intereses, tu vida. Hermano, yo sé que es difícil, porque yo no estoy predicando porque yo ya haya solucionado mi vida. Es un conflicto que es diario, para todos. Pero Cristo nos llama, Dios nos llama a que podamos morir a nuestros intereses, a nuestra vida, a nuestro orgullo, a nuestro cansancio, a nuestras problemáticas diarias, a la enfermedad, a la falta de dinero, a la falta de aceptación, a la falta de popularidad en casos de algunos. No sé, a lo que te falte, muere a eso. Muere a eso y que sea Cristo el que viva en ti. Yo no sé cuál es tu universo, no sé cuál es tu dificultad. Esto es súper personal. Es Cristo el que conoce más bien tu vida. Yo lo hablo súper general, pero tú tienes que analizar es ¿dónde debo morir? ¿Dónde tengo aún arraigadas esas tradiciones antiguas? Esas tradiciones que me enseñaron desde pequeño, pero Cristo quiere que yo saque de mi vida. Y esto tiene que ver con cosas profundas, no solo con decir bonitas palabras, no solo con hablar correctamente, no solo con dejar de hacer cosas, tiene que realmente ser una decisión, porque así somos las personas. Y Dios, a pesar de esas dificultades, a pesar de esa forma de ser como personas, Dios se murió ahí en la cruz del Calvario para darte vida en este día, para darte vida en esta hora, para darte vida en este minuto y en este lugar. Es una oportunidad esta predicación. No pretendo, y de todo corazón, no pretendo que haga la diferencia de hoy día en adelante, porque no es la predicación la que cambia, sino es Cristo en nuestra vida. Y lo que hoy día quiero que sí se lleve, hermano, para su casa, es que si no está Cristo viviendo y no estás muriendo tú, tu vida va a ser la misma. Tu vida va a ser la misma. No sé cuáles son tus necesidades, tus falencias, te lo digo de nuevo, pero sí sé que todos necesitamos morir. Todos necesitamos que Cristo viva en nosotros. Si eso no sucede, vas a tener un conflicto todos los días de tu vida. Te vas a sentir pecador, te vas a decir que no puedo, te vas a sentir que, ¿sabes qué? ¿Por qué me canso? ¿Por qué esto acá? ¿Por qué esto acá? Y es por eso. Porque Cristo no ha florecido aún en tu vida. Y esto yo no estoy diciendo que no tengas a Cristo en tu corazón. Estoy diciendo que te falta morir. Amén. Falta morir. Amén. Falta que Cristian muera. Ahí dilo con tu nombre. Amén. Falta que Sebastián muera. Falta que Leslie muera, que Luis muera.
Y así cada uno de ustedes, falta que nosotros muramos para que Cristo realmente viva en nosotros. Viva en nosotros. Insisto, Pablo nació en una familia de tradiciones, enseñado en tradiciones judaicas, tradiciones judías, tradiciones del pueblo de Israel. Pero encontró a Cristo y tomó la decisión, voluntario, no obligado, tomó la decisión de morir, de morir, de morir a sus propios intereses. Un hombre celoso de la ley, hermano, era celoso, por eso mataba gente. Era un fanático que mataba gente, perseguía gente cristiana para asesinarlo. Y él entendió que debía morir. De la misma forma, nosotros debemos morir al pecado, debemos morir a nuestros intereses. Por ejemplo, cuando nosotros tomamos decisiones, muchas veces las tomamos, disculpe la expresión, las tomamos como con las vísceras, con la buena, así, ¿sabes qué? Quiero esto, y tomamos la decisión. Pero no hay una preconsulta, quizás también, si eso realmente es voluntad de Dios. Se da poco, incluso en este tiempo, decir, oye, ¿es realmente la voluntad de Dios? O cuando estoy pasando por ciertas dificultades, preguntarse, ¿cuál es el propósito, Señor? ¿Cuál es el propósito? Quizás sí lo ha hecho porque realmente uno, la primera pregunta que hace, cuando uno está pasando mal, como, oye, sí, ¿por qué está pasando esto? Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, hermanos, el cual nos amó y se entregó a sí mismo. ¿Qué falta para estar crucificados con Cristo? ¿Qué falta? ¿Qué cosas tengo que dejar? Hermano, Dios no es un Dios cuadrado. Nosotros le damos un formato a Dios. Nosotros le decimos, Dios tiene que ser en una iglesia. No, Dios es un Dios diverso. Un Dios que es un Dios que es espontáneo. Un Dios que es de alegría. Pero tenemos que dejar de encasillar a Dios. No porque usted venga a la iglesia significa que usted ha muerto, o significa que Cristo vive en nosotros. Esa es una mentira. Esa es una real mentira. Se nota cuando hay frutos en nuestro corazón que realmente Cristo vive en nosotros. Hay gozo, hay sometimiento, hay paz, hay sometimiento, hay paz, hay intención de querer agradar a Dios. Y ya no lo hacemos por la gente, ya no lo hacemos por el hermano, sino es una intención continua de agradar a Dios, de agradar a Dios, de agradar a Dios, de agradar a Dios, de agradar a nuestro Señor. Señor, ¿qué tengo que hacer para agradarte? ¿Qué tengo que hacer para alegrarte? Quiero ver un rostro tuyo, Señor, por entregarte y por morir mi corazón. Señor, quiero que tú, Señor, vivas en mi vida, que resaltes, Señor, en mi vida, que no sea yo. Señor, hazme morir para que puedas vivir tú en mí, para que puedas realmente vivir tú en mi vida. Y para estar juntamente contigo crucificado y no vivir yo, y vivir lo que viva hoy día en mi carne, sea con cansancio, con sueño, con enfermedad, sea con las dificultades que sean físicas, incluso mentales. Vivirlo, pero tomado de la mano de Dios, y vivirlo en la fe del Hijo de Dios, el cual nos ha amado y se ha entregado a sí mismo. Se ha entregado a sí mismo. Yo le invito a que cierre sus ojos. Cierre sus ojos.
Y respóndase la siguiente pregunta. ¿Qué falta? ¿Qué falta para que realmente Cristo viva en nosotros? ¿Qué falta? Respóndase una pregunta para usted. Una pregunta para usted. ¿Qué falta? ¿Qué es lo que hay en mí que falta que muera? ¿Qué es lo que falta? Cosas concretas. ¿Es solo venir a la iglesia? ¿Es solo cantar? ¿Es solo tocar un instrumento? ¿Es solo estar aquí? ¿Qué es lo que falta? Y luego, una vez que pueda visualizar en alguna manera lo que falta, ahora hable con Dios y dígale: Señor, saca esto, hazme morir, hazme morir, no quiero vivir yo, no quiero las dificultades que me hagan sufrir, no las quiero vivir yo, la pesadez del camino no la quiero vivir yo. No quiero vivir, Señor, sino quiero que tú tomes el control. Y dígale: Señor, toma el control de mi vida. Vive tú en mí. Vive tú en mí, Señor. Ora ahí donde está. Ora ahí donde está. Santo es el Señor. Señor, bendice, Señor, este tiempo. Señor, muestra nuestras dificultades, Señor, nuestras trabas. Señor, aquellas cosas que vienen quizás de tantos años. Aquellas cosas, Señor, que tenemos arraigadas y que vienen de años y que nos enseñaron de alguna forma a vivir la vida de esa forma. Te pido, Señor, que nos cambies, Señor, que hagas morir ese hombre, ese viejo hombre, y nos hagas realmente una nueva criatura. Y vivir, Señor, y vivir contigo, Señor. Santo eres, Señor, Santo eres, Señor. Te bendecimos a ti, exaltamos, reconocemos que eres el Rey, Señor, que eres un Rey, Señor, que merece toda gloria, que merece toda honra, Señor. Y reconocemos, Señor, nuestra imperfección, reconocemos, Señor, nuestras faltas, reconocemos, Señor, nuestra necesidad de ti, reconocemos, Señor, nuestra dependencia de ti, porque, Señor, cuando no estás tú, Señor, en nuestro corazón, nos perdemos. Cuando no estás tú, Señor, en nuestro corazón, Señor, nos alejamos, perdemos el rumbo, perdemos la dirección. Cuando no estás tú, Señor, en nuestra vida, Señor, nos nublamos, nos perturbamos, nos confundimos. Señor, permite tú, Señor, que realmente podamos, Señor, encontrarte, que realmente, Señor, podamos entregarte el control de nuestra vida, que podamos morir para que tú realmente vivas en nosotros y podamos vivir todas aquellas cosas que vivimos hoy en la carne, podamos vivirla en ti, Cristo, podamos vivirla, Señor, en tu fe, creyendo, Señor, que tú tienes el control, aún en la dificultad, aún en la tormenta, aún en la oscuridad, aún en los valles de muerte. Señor, tú tienes el control y nada nos apartará de ti. Nada nos va a apartar de ti. Señor, danos ese convencimiento, danos esa decisión, que si bien es voluntaria, Señor, pero muéstranos esa necesidad de tomar una decisión real. Santo eres, Señor. Santo eres, Señor. Vamos a adorar al Señor.